Jornada de huelga en la justicia, una movilización a la que están llamados jueces y fiscales y personal administrativo. No ha sido muy secundada en Burgos, donde se ha notado mayor participación ha sido en las concentraciones a las puertas de los juzgados. Las reformas anunciadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón han unido a los profesionales de la carrera judicial. Hoy han protagonizado una jornada de huelga para protestar contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la privatización del registro civil y la ley de tasas. Empezando por la reforma que se acometió en diciembre de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sin negociación de ningún tipo cercenó de una manera muy importante nuestras condiciones laborales. Ahí hay que añadir también todos los indicios que se están viendo desde el Gobierno de privatización de la Administración de Justicia. Especialmente grave consideramos que es el registro civil. Además de la jornada de huelga, esta mañana se han concentrado en señal de protesta a las puertas de los juzgados, tanto jueces como abogados, fiscales y personal administrativo. Coinciden en que las reformas de Gallardón ponen en peligro el sistema de justicia y la democracia. Yo puedo aceptar que me quiten el sueldo, en el día de hoy, después de 3 años, me están quitando un 50% de mi sueldo. Soy solidario, soy responsable, lo acepto porque estamos en una situación de crisis en estos momentos. Lo que no puedo aceptar es que se rompa ese esquema mental mío, esos principios, esos ideales que me inspiran a todos los días a mí. Entre ellos la igualdad, el pluralismo y la justicia. Lo asumen como costo político, entonces es asumir también los ciudadanos que esto va a ser así. ¿Cómo se puede revertir? Pues no sé si de esta forma o de otras parecidas, desde luego, no haciendo nada, casi nunca se consigue nada. Es la tercera vez que en España, en la historia de la democracia, se convoca una huelga en la justicia. Y precisamente para hablar sobre esta jornada de huelga, recibimos la visita de la jueza decana de Burgos, titular del Juzgado de Menores y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Tiene tan solo 42 años, casada y con 3 hijos. Blanca Subiñas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. En una de las imágenes veíamos a un compañero suyo hablar de sueldos. Recuerdo unas declaraciones del ministro Gallardón que hacían alusión a que ustedes ahora se estaban empezando a quejar porque iban a perder la extra y alguna cosa más. Sí, que comprendía que estábamos enfadados porque perdíamos la extra y algunos días de permiso. Yo le puedo asegurar que la movilización del día de hoy, la huelga que ha asistido, que por mi parte no ha sido secundada, no por la forma, no por los motivos, que motivos sí que hay, no es ni por los días de permiso ni por la paga extraordinaria, más en la situación en la que se encuentra ahora mismo este país. Son otros motivos que si quiere vamos comentando los que han motivado las movilizaciones en la carrera judicial. ¿Pero le molestó que ante la opinión pública ustedes quedaran como unos interesados? Pues me pareció un poco perverso por parte del ministro que se centrara en ese aspecto cuando eso no es lo importante de nuestras reclamaciones, ni siquiera constaba en nuestras reclamaciones. Hacíamos alusión a un escaso seguimiento de esta jornada de huelga. ¿Tiene más datos? ¿Cuántos exactamente? Por lo que se refiere a la provincia de Burgos, que es lo que yo puedo controlar más, en Burgos ha habido escasamente un seguimiento del 10%. De un colectivo de unos 53 o 54 jueces y magistrados, ha habido un seguimiento por parte de 6. Lo cual no quiere decir que la mayor parte, todos los jueces y magistrados de esta ciudad, estemos en su mayor parte de acuerdo con los motivos de la movilización. Estamos de acuerdo con los motivos, pero estamos en desacuerdo con la forma. Es la tercera huelga de la democracia. La más reciente la tenemos no hace mucho, en el año 2009, se hizo para pedir más medios y aunque no es el principal motivo de esta, ¿también ha sido una de sus reclamaciones? Pues también ha sido porque, desgraciadamente, desde que se instauró la democracia en este país no ha habido una verdadera inversión en justicia, ni en medios personales ni en medios materiales. No es algo de esta legislatura ni de la anterior. Es cuando han existido épocas mejores en este país, no ha habido inversión en justicia. Entonces, también subyace, junto con otras muchas más, sobre todo el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la modificación de la estructura de nuestro órgano de gobierno, que afecta de manera clara nuestra independencia, que yo insisto, no es un derecho nuestro ni es un privilegio nuestro, es una garantía para el ciudadano, tener tribunales de justicia a los que acudir independientes para resolver sus conflictos con el ciudadano, con su vecino, con una empresa, en su puesto de trabajo,
tener órganos independientes que no dependan de otro poder. Entonces, es una garantía para el ciudadano. Consideran, avanzaremos en ese sentido porque hay mucho que decir al respecto, pero ¿considera que faltan jueces en España ahora mismo? Desde luego, tenemos en este país tenemos la ratio, o sea, la proporción de ciudadano-juez de las más pequeñas de Europa. ¿Qué proporción es? Ahora mismo no recuerdo, pero creo que 10.000 habitantes por un juez. Entonces, en Europa estas proporciones son muy inferiores, muy inferiores a esta. 10.000 habitantes por juez. ¿No se han convocado plazas? Nunca se ha adecuado la planta judicial a las verdaderas necesidades existentes en este país. Por una parte, consideramos que es mejor la especialización, que haya juzgados de familia, juzgados de menores, juzgados de lo mercantil, juzgados especializados, y por otra parte, pues no se han dotado, no existe el número suficiente de plazas. Hoy el presidente del Gobierno, en ese debate sobre el Estado de la Nación, ha propuesto, avanzado, penas más duras en casos de delitos de corrupción. ¿Cómo se está legislando ahora? Sé que es complicado, si puede resumirlo. Sí, la corrupción, no hay un delito que se llame el delito de corrupción, hay muchos delitos que se engloban dentro del concepto de corrupción. La malversación de caudales públicos, llevarse el dinero de los ciudadanos, el cohecho, negociar con un funcionario público, con una persona que tenga responsabilidad, un beneficio. Son muchos los delitos que existen, que pueden incluirse: defraudación a la administración pública, Hacienda. Son muchos los delitos que existen en este país, y yo creo que habrá que revisar si están lo suficientemente bien penados y aplicados. ¿No le da a usted la sensación, porque en la calle sí que existe esa sensación, que ya prácticamente no hay nadie intocable, lo que está pasando con los políticos, incluso con la Casa Real? Es una sensación que puede existir, pero desde luego yo, como magistrado, que soy, como titular que soy de un poder del Estado, del Poder Judicial, le puedo asegurar que el principio de legalidad y el principio de igualdad de todos ante la ley es una norma básica de actuación. Entonces, yo siempre he pensado que ese principio existía y siempre ha existido en este país. Lo que pasa es que no han llegado a los tribunales casos de tanta trascendencia como están llegando ahora. ¿Y por qué no han llegado? Pues porque no se habrán denunciado o no se habrán destapado. Ahora se destapa y se denuncia más, por tanto. Cosa que es muy sana, es un ejercicio muy sano de la democracia. Y tanto que sí. Vamos a hablar de Código Penal. ¿En qué puntos no están de acuerdo de la reforma que propone el ministro Gallardón? Hay uno que sí me gustaría comentar con usted, es relativo a la prisión permanente revisable. Bien, es un proyecto muy ambicioso de reforma del Código Penal porque toca muchísimos artículos, sería inabarcable el poder tratarlo aquí. Uno de ellos es la prisión permanente revisable. El Consejo General del Poder Judicial, nuestro órgano de gobierno, ha emitido un informe y ha dicho pues, que a lo mejor puede no tener acomodo con la Constitución, en la medida que las penas en la Constitución siempre tienen como objetivo final, además de la parte retributiva, es decir, que la persona, el castigo por el mal causado, la parte reeducativa y resocializadora. Y puede, si no se regula de manera adecuada, pues puede ir en contra de este principio constitucional. Cuando ustedes ven que un gobierno tiene la potestad de indultar a una serie de personas, por los motivos que sea, ¿qué pasa por su cabeza? Bueno, el indulto es la frustración de toda la actividad judicial. Nos hemos gastado mucho dinero para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen un delito, para que luego lo lleven al juzgado, hay un procedimiento de investigación, posteriormente haya un juicio, juzguemos a esa persona. Todo esto cuesta dinero a los ciudadanos, porque nosotros estamos en definitiva al servicio del Estado y de la función pública, y todo esto cuesta mucho dinero a los ciudadanos, y de repente cuando nos encontramos que ponemos una pena, la tratamos de ejecutar, y que todo este proceso se frustra porque por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno pues se indulta a una determinada persona y se la exime de esa pena. Entonces es una frustración. Habrá supuestos en los que esté justificado, pues cuando pasa mucho tiempo a lo mejor entre el hecho delictivo y la condena y esta persona se haya resocializado por completo y esté completamente integrada en el entorno, o cuando el hecho delictivo que se ha cometido pues haya dejado de tener en la conciencia social esa gravedad que pudo tener. Los tiempos cambian y cambian muy deprisa. Ahora estamos hablando de delitos, por ejemplo, cometidos a través de Internet, que hace 10 años ni siquiera pensábamos que podían existir. Habrá supuestos en los que esté justificado, pero otros, desde luego que no, y supone una frustración de todo el aparato judicial del Estado. Decía usted que el tiempo pasa, que encima lo hace muy deprisa. ¿Qué es lo que ve más obsoleto de la cadena judicial existente en España? Yo creo que los jueces hemos sabido, nuestro trabajo es enjuiciar los conflictos de los ciudadanos y de los conflictos que tengan los ciudadanos con las administraciones. Y yo creo que como la realidad llega a nosotros, somos capaces de adaptarnos a esa realidad. Lo que ocurre es que esas realidades que generan conflicto
llegan pasado mucho tiempo, pues porque el procedimiento judicial es complicado y el tiempo pasa. También el presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados hoy ha hecho una clara alusión a la ley de enjuiciamiento criminal. Dice que de esa forma, por los cambios que va a experimentar esta ley, se podrán agilizar los procesos. ¿A qué se refiere? Desde luego que la ley de enjuiciamiento criminal necesita una reforma. Necesita una reforma, entre otras cosas, porque tiene más de un siglo. Es decir, y ahora los tipos delictivos que hay, las formas de comportamiento, los conflictos no son iguales a los que hay ahora en este momento actual que hace un siglo, cuando la sociedad era eminentemente rural, y es un procedimiento pensado para ese tipo de sociedad. Entonces necesita un cambio y un retoque importante, porque ha habido parches, a lo largo del tiempo modificaciones. La ley de enjuiciamiento criminal, en el Código Penal, les recuerdo que casi 25 modificaciones, en un Código Penal que es de 1995, ha habido 25 modificaciones, necesita, pero sobre todo la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene un siglo de duración, necesita adaptarse a los nuevos tiempos en sus formas de investigación, para poder investigar de forma más ágil los delitos que se cometen, que son mucho más complicados ahora. Le iba a decir, ¿es una impresión mía o da la sensación de que ustedes están saliendo mucho a la calle últimamente? Pues puede ser que sí, porque nosotros somos privilegiados espectadores de la realidad social. Hace poquito yo participé, como hago todos los años, en el encuentro de decanos nacional, y ahí mostramos nuestra sensibilidad porque veíamos en los juzgados que pasaban procedimientos hipotecarios en los que a veces las soluciones que se daban no son del todo justas. Nosotros como jueces tenemos la obligación de aplicar la ley, el legislador tiene la obligación de cambiar la ley. Entonces pusimos de manifiesto por determinadas normas que a lo mejor es necesario revisar. Pero nosotros no podemos cambiar la ley, porque no es nuestra misión, es ejecutar la ley. Algo en lo que no están de acuerdo es en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué dicen que con esta reforma que pretende este anteproyecto se merma la independencia judicial y ustedes ven un riesgo de politización de la justicia? Pues más que el que existe en la actualidad, sí, y se merma la independencia judicial. Y yo repito, la independencia judicial tiene que alejarse la impresión de que sea un privilegio o un derecho que nosotros estemos reclamando. La independencia judicial es una garantía para el ciudadano. Cuando tenga un conflicto con otro ciudadano o con una administración pública, con un ayuntamiento, con la Junta, con su órgano comunitario, con el Estado, tener un juez al que acudir para que aplique la ley. Entonces es una garantía para el ciudadano, y en la medida que los jueces seamos cautivos de otro poder y no seamos independientes a la hora de decidir basados únicamente en el principio de legalidad, se merma la independencia judicial, y es para mí, desde mi punto de vista, un desastre para el ciudadano. Pero ¿cómo contempla, amplíenos esta información, cómo contempla el anteproyecto el nombramiento de los miembros del Consejo? Pues bien, hasta ahora, 12 de esos miembros se nombran, digamos, tienen procedencia judicial clara y se proponen por asociaciones judiciales. Ahora todos los miembros los va a elegir directamente el gobierno, el Parlamento, todos los miembros del Poder Judicial. ¿Y ustedes presuponen que los elegidos sean afines? ¿Ustedes presuponen que los elegidos sean afines a quien les nombran? Sí, eso es lo que presuponemos, pero es que en contra de lo que estaba previsto en el programa de este gobierno que actualmente tenemos, en el que 12 de estos miembros iban a ser elegidos directamente por los jueces. Ahora todavía creemos que esta forma de organizar el Consejo todavía politizará más el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hablar de ahorrar, porque hasta ahora había una figura que se llama la figura del juez sustituto, precisamente por cuestiones económicas. El perfil que se utilizaba para sustituirles a ustedes no se va a contratar, y al final, ¿quién va a hacer ese trabajo? Pues lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo? Vamos a ver, en España hasta ahora estaban funcionando entre 900 y 1000 jueces sustitutos, que no eran de carrera, no habían pasado el proceso selectivo que nosotros pasamos para ser jueces, que es muy duro, se lo puedo asegurar. Entonces, siempre, tradicionalmente, en reuniones de decanos, reuniones de presidentes de audiencia, de tribunales superiores de justicia, se ha considerado que la justicia interina se llama justicia interina, juez sustituto externo, era algo a erradicar, porque el ciudadano se merece una justicia profesional, proporcionada por un juez formado. Lo que pasa es que la eliminación de la justicia interina tenía que venir acompasada con la elevación de la planta judicial, con creación de más plantas de jueces, y lo que se ha hecho con esta reforma es hacerlo primero, eliminar la justicia interina, pero no lo segundo, no incrementar la plaza de jueces. ¿Qué va a suponer eso?
que el mismo trabajo va a tener que ser sacado adelante por 1000 personas menos, lo cual intentaremos, por sentido de la responsabilidad, que no cause perjuicios al ciudadano, pero no lo vamos a poder evitar. Lo que ralentizará muchos procesos. Entiendo yo que se producirán efectos negativos, aun con todo el esfuerzo por nuestra parte, que yo le puedo asegurar que la mayor parte de mis compañeros harán este esfuerzo. Y yo creo que esto también afecta a la independencia judicial, porque si estamos más ocupados y más dispersos, si tenemos que llevar 2 juzgados, evidentemente la capacidad de concentración no será igual que si llevamos un juzgado y se tenderán a crear espacios de impunidad. Por el hecho de que no vamos a poder estar tan concentrados que si es llevando la carga judicial que nos correspondiera, la razonable. Hablábamos hace unos minutos en esta conversación de su cada vez más clara presencia en la calle, de la figura del juez. Yo creo que fue cuando se empezó a hablar de todo lo relacionado con los desahucios, cuando ustedes dieron su opinión y lo hicieron de forma clara, mandaron buenos mensajes al gobierno de este país. No ha hablado de eso Rajoy, sí que lo ha hecho Rubalcaba en su respuesta por la tarde en el debate sobre el Estado de la Nación. Pero, ¿qué espera usted? ¿Qué espera su profesión que salga de la iniciativa legislativa popular que van a debatir? Como le he dicho antes, como somos espectadores de la realidad social y vemos el conflicto, el otro día una compañera mía vino a mi despacho completamente destrozada, literalmente porque tenía el lanzamiento. El lanzamiento es la fase final del desahucio. Significa el día en que te abren la puerta de tu casa, te echan fuera de tu casa y le dan las llaves de esa casa al banco, por ejemplo. Porque estaba sobre su mesa un lanzamiento de una familia con 3 hijos. Y no se daban los supuestos de poder aplicar el Real Decreto que ha salido para poder interrumpir este tipo de situaciones. Nosotros, es un caso que le comento, somos espectadores de esa realidad social, pasan por nuestras manos y vemos a veces que hay situaciones demasiado injustas. Ocasiones en las que una persona está pagando su hipoteca durante toda su vida, que le queda muy poco y por ese poco que no puede pagar, al final se acaba quedando sin su casa. Habrá que estudiarlo, caso por caso, situaciones. No es igual que quien tenga una deuda que ha pagado un año de hipoteca, quien haya pagado 15 años de hipoteca, que han valorado su bien, sobre todo tener muy en cuenta las valoraciones de los bienes. Cuando te dieron la hipoteca valoraron el bien como que costaba 300 y ahora te valoran el bien como que cuesta 150. Hay que hacer revisiones en este proceso de reforma de la ley. Hay que hacer revisiones porque hay situaciones muy injustas. ¿Es partidaria entonces de la dación en pago retroactiva? En determinados de la retroactiva habrá que estudiar el supuesto en concreto. La norma general es que las leyes no son retroactivas. Es la norma general en nuestro derecho, la irretroactividad. La ley penal nunca puede ser retroactiva, la ley civil en pocas ocasiones. La ley penal me refiero a los delitos. A nadie le pueden condenar por una conducta que no era delito en el tiempo en el que lo cometió. La ley civil presenta otras perspectivas. Una de las cuestiones que también se están planteando y que se están debatiendo con motivo de esta jornada de huelga para el mundo judicial, hablamos de la privatización del registro civil, de qué manera, para cuándo se contempla, etcétera. Se está en el proceso. El registro civil es una organización administrativa dentro de la organización judicial. Lo que tememos es que con la privatización del registro civil, lo que hasta ahora era gratuito, vas a sacar una partida de fallecimiento, una de nacimiento, otra de una tutela, un expediente registral de un matrimonio civil que se tramita en el registro civil, pues que esto pase de ser gratuito en el sentido de que el ciudadano no tiene que pagar nada, lo paga el Estado que mantiene el registro civil, pues pase a ser objeto de alguna retribución. Y a mí me parece que esto para el ciudadano pues es bastante costoso de asumir, es una privatización de otro servicio público. Hablando de dinero, ¿se ha notado la entrada en vigor de las tasas judiciales? ¿Y qué opina de esa, podemos decir, manera de recular del presidente Gallardón de sustancialmente rebajarlas? Sobre las cuantías, que ha anunciado que va a rebajar determinadas cuantías. Nosotros como jueces tenemos la misión de aplicar la ley, el principio de legalidad, estamos vinculados por la ley. No obstante, tenemos la obligación de poner de manifiesto determinadas leyes que no satisfacen los derechos de los ciudadanos, las tasas judiciales. Se establecían en algunos casos en tales cuantías que imposibilitaban que el ciudadano pudiera acceder a la justicia. Interponer un recurso, 800 euros.
en la vía civil. Interponer un recurso en la vía social, por ejemplo, un despido, que no estás conforme con la decisión del juez de lo social y quieres recurrir ante el órgano superior, le cuesta al ciudadano 500 euros, solamente de tasa. Entonces, en determinados supuestos, desde luego que creemos que supone una limitación a lo que se dice el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la jurisdicción. Además de eso, hay que tener en cuenta que el ciudadano tiene que pagar el profesional y que indirectamente, el profesional que le asiste, y que indirectamente también está pagando el servicio de la justicia, porque nosotros somos un servicio público como los demás, prestamos un servicio a los ciudadanos, que también costamos al Estado. Vamos a algo que a usted le interesa mucho, porque es jueza decana de menores. ¿Cómo afecta, si es que afecta en algo, esta reforma a los menores? Hay algún asunto, alguna cuestión en materia de menores que debería de ser retocada. Sobre todo que se ha puesto de manifiesto con base a algún caso pues, muy mediático que ha habido en los últimos tiempos en España, el caso de Marta del Castillo. Cuando hay delitos que se cometen por mayores de edad y menores de edad, siguen vías distintas. Al mayor de edad se le juzga como mayor por unos tribunales y al menor de edad se le juzga por el juez de menores por otros tribunales. Se ha puesto de manifiesto en el caso de Marta del Castillo que esto genera muchísimos problemas y que tendría que ser objeto de una nueva regulación. Burgos fue pionera de la implantación de la oficina judicial hace ya un tiempo. ¿Podemos ya valorar para qué ha servido y si se ha implantado de la misma manera y con los mismos problemas en otras provincias españolas? Bueno, en Burgos podemos decir que estamos estabilizados gracias al trabajo de todos los colectivos afectados por la oficina judicial. Y voy a decir nosotros el último: funcionarios, secretarios judiciales, profesionales de la justicia y los jueces. Lo que pasa es que no ha producido el resultado esperado. Se pretendía más eficacia y eficiencia, es decir, que con menos medios sacáramos más rendimiento, y esto desgraciadamente no lo hemos conseguido. En parte porque el sistema no es todo lo bueno que cabría esperar, tiene defectos estructurales y fundamentalmente porque no ha habido una inversión tecnológica. Estar informatizados, como están en otras administraciones, en la hacienda pública, no significa tener un ordenador, significa estar digitalizados, tener un expediente digital, poder funcionar en digital, como ahora funcionan en la mayor parte de las empresas. Y eso, desgraciadamente, no lo tenemos. Hasta que eso no se produzca, pues no podrán verse sus bondades y se introduzcan defectos estructurales, porque actualmente pues en la plantilla judicial de Burgos están trabajando más de 25 personas más que con anterioridad y sacamos un rendimiento parecido, incluso un poco inferior. Finalmente, ¿piensa que va a servir de algo esta jornada de paro? ¿Que va a haber algún tipo de modificación de este anteproyecto por parte del Ministerio de Justicia? Yo creo que no se debe entrar en guerra de cifras, quién ha seguido la huelga, quién ha seguido la huelga. Lo que debería de tomar nota el ministro y este gobierno es que la mayor parte de los jueces, estamos diciendo que ese proyecto de reforma del Poder Judicial, la mayor parte, por no decir todos los jueces, independientemente de que unos hayan optado por ejercitar el derecho de huelga y otros hayan optado simplemente por protestar, que ese proyecto afecta de forma importante a la independencia judicial. Y que sin un poder independiente no podemos hablar de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, en una democracia, tiene que haber un poder que hace las leyes, que es el poder legislativo, un poder ejecutivo, que son el ministerio, los que ejecutan o cumplen la ley, y otro poder que es el judicial, que tiene que controlar que las leyes efectivamente se cumplen. Y si no tenemos esa división de poderes y si nosotros, los jueces, no podemos hacerlo de forma independiente, pues desde luego que esto no podremos hablar de un Estado de Derecho. Entonces, creo, y como he dicho al principio, creo que esto es una garantía para el ciudadano. Y creo que debería de tomar nota de que todos estamos en contra de este proyecto de reforma. Y también entroncado con el tema de la independencia judicial, la eliminación de la planta judicial indirecta, o sea, el tema de la justicia interina, que ha hecho desaparecer tantísimos jueces sustitutos y ha impuesto a los propios jueces el solventar ese trabajo, con una remuneración que ni siquiera es la mitad de la que se supondría que cobraría un sustituto. Pues así hemos analizado esta jornada de huelga en el mundo judicial con la jueza decana Blanca Subiñas Castro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Por cierto, ¿estará contenta con el autocid este año? Muy contenta. Yo voy todos los días que he partido en Burgos a verle y todos los días que he partido fuera de Burgos. De hecho, si Dios quiere, el viernes a las 3:30 de la tarde emprenderemos viaje hacia Orense para animar al autocid. Sí, sí, es una fiel seguidora. Ojalá suba al autocid a la CB. ¿Y dónde jugamos los partidos? Pues en el pabellón que se merecería por jugar en esa división de honor. Muy bien, día de huelga y pollita, me parece muy bien. Gracias, buenas noches, Gracias. Hasta luego.